Esta pregunta es sobre un cohete y está modelado por la siguiente igualdad que le aparece ahí, donde tienen motores de emergencia, ¿ya? Y estos se activan después de unos segundos. Por eso es que aparece la función Heaviside ahí, pero eso es como un dato, ¿ya? Lo que hay que calcular ahora es eh, describir cuál es la posición del cohete, la cual vendría siendo x de t, ¿cierto? Hay que encontrar esta, esta función que marca la posición, ¿ya? Ahora, con esto resolvemos la ecuación con la transformada de Laplace, lo cual si lo aplicamos a ambos lados, tenemos eso, ¿cierto? Pero en primer lugar, vamos a ir por parte. Esto va a ser igual a s cuadrado por L de x, ¿ya? Menos s por x, la condición inicial, ¿cierto? X en cero, siempre es en cero, menos x en cero, pero derivado, ¿ya? ¿Todo bien? Ahora hay que ver qué es esto de aquí y esto de acá. Cuando hablamos de x y x', cuando tenemos algo de aceleraciones y movimiento, decimos que x es posición y x' es velocidad. Por lo tanto, si nos vamos al problema, nos dice que el cohete despega con velocidad inicial v sub 0, ¿ya? Por lo tanto, voy a anotarlo aquí, x' en 0 es igual a v sub 0, ¿ya? Y como despega, eh, se asume que despega desde el suelo y este valor de la posición en 0 lo podemos asumir como 0, ¿ya? Porque parte desde el suelo, ¿ya? Entonces esto me queda como s cuadrado. Este se va a 0, ¿cierto? Y me queda solamente menos x', que habíamos dicho que era v sub 0, ¿ya? ¿Todo bien hasta ahí? Y ahora voy al lado derecho de la igualdad y vemos que en la plaza de menos g se toma como constante, ¿cierto? Sale y se hace la transformada de Laplace de 1 y eso, como sabemos, es 1 sobre s. Entonces me queda de esa manera. Luego, eh, prosigo. Tenemos que esto de aquí era una sola expresión. El a de aceleración también se puede tomar como constante, por lo tanto sale de la transformada y nos queda la transformada de dos funciones Heaviside restada, por lo cual eh, la transformada de una resta y la resta de las transformadas. Bien, y esto es igual a el Heaviside, la transformada de Laplace de un Heaviside de t menos a. Sabíamos que era, si nos vamos a la tabla, era la exponencial de menos s por a sobre s. ¿Ya? Entonces aquí, por lo tanto, me queda como a por s, a por la exponencial, eh, menos s por alfa sobre s, menos la exponencial de menos s por beta sobre s. ¿Ok?
Bien. ¿Y qué nos queda ahora? Reemplazarlo. Reemplazar y despejar. Entonces teníamos que, si reemplazamos, nos queda como lo siguiente. Despejamos en la transformada de x, que es lo que queremos encontrar, ¿cierto? Todo va a quedar dividido por s cuadrado, ¿cierto? Pero primero pasamos el b sub 0 al otro lado. Nos queda así. Menos g s al cubo menos más a s cuadrado por la misma expresión que teníamos acá. Continúo entonces. Y ahora una vez que tenemos despejada nuestra L de X, ¿cierto? Volvemos hacia atrás para encontrar X calculando la antitransformada de Laplace, ¿ya? Y si lo, lo aplico al lado derecho, me va a quedar solamente X de t, ¿ya? Ojo que esto es L de X de t, de S, ¿ya? Estamos, Laplace está en el mundo de la variable independiente S, ¿ya? Cuando volvemos, nos queda con la variable independiente t. Entonces calculamos la antitransformada de b sub 0 sobre s cuadrado menos la antitransformada de g sobre s al cubo y más la antitransformada de a sobre s cuadrado exponencial de menos sa alfa sobre s menos exponencial de menos s beta sobre s. Ya la primera dos términos salen rápido. Esto es b sub 0 por t, ya, menos g por t cuadrado medios, ¿sí? Esto lo pueden comprobar eh, haciendo la transformada de Laplace de t cuadrado medio y deberían llegar a que es igual a 1 sobre s al cubo, ¿ya? Pero como es la inversa, uno tiene que pensar cuál es el valor que al aplicarle la transformada me da 1 sobre s al cubo. Luego tenemos el siguiente término, que se puede separar en dos. Tenemos que es a por exponencial de menos s alfa sobre s al cubo menos la antitransformada de a por exponencial de menos s beta sobre s al cubo también. ¿Ya? Y cuando tenemos un exponencial, ¿cierto? Recordemos que em, voy a anotarlo aquí. Se puede como separar en dos multiplicaciones, ¿cierto? Se deja aparte la exponencial y se trabaja solamente con esto, el término que acompaña a la exponencial. En este caso es a sobre s al cubo. Y la idea de esto es calcularlo. Tenemos que si eso la transformada de a sobre s al cubo era em, t cuadrado, ¿cierto? En a, ¿cierto? En a es constante, sale sobre 2, ¿ya? Pero como tenemos la exponencial, esto se escribe trasladado en alfa, por lo cual nos queda de esa manera, ¿ya? ¿Me entendieron? Siempre pasa lo mismo
cuando uno tiene una exponencial de menos s por algo por una función de s. Como normalmente teníamos que, si tenemos 1/s al cubo, me va a dar t cuadrado medios, ¿cierto? Pero como ahora tenemos una exponencial, menos s por eh, c, ¿ya? Por 1/s al cubo, va a ser lo mismo, pero a donde está el t, se traslada en el valor que está multiplicado la s de la exponencial. En este caso es c, le puse c aquí y me queda lo mismo, ¿ya? Eh, entonces esto me queda de esa manera y la otra, que también se puede hacer de la misma manera, voy a sacar el al tiro para afuera y me queda como exponencial de menos s beta por 1/s al cubo. Y esto es lo mismo, pero t menos beta sobre 2 o medios, ¿ya? Se reemplaza aquí y eh, queda expresado de la siguiente manera la ecuación. Finalmente tenemos que la posición del cohete va a estar expresado como la velocidad por t menos g por t cuadrado medios eh, más una aceleración. Y aquí factorizo menos t menos beta medios, o sea, t menos beta cuadrado medios. Ahí. Si se dan cuenta, esa es la ecuación de toda la vida de la posición de un objeto. Ay, me faltó eso, sí. En esta parte hay que agregarlo, si no está medianamente bueno, no está totalmente bueno. Este puede ser un error que ustedes pueden cometer. Entonces, aquí me faltó el siguiente dato, que cuando tenemos la exponencial, ¿cierto? Se le multiplica al resultado la función Heaviside, trasladada también en el valor que está eh, elevado a la exponencial que acompaña a la s. En este caso es alfa, se le resta alfa, y aquí es t menos beta. Bien, entonces la expresión, la ecuación completa de esto me queda como esto de aquí por la Heaviside de t menos beta. Bien, ahora vamos a pasar a la parte B. Dice que el cohete sufrió un choque en un instante epsilon, ¿ya? Anterior a alfa, que estropeó los motores de emergencia. Y se describe de esta manera eh, la situación que pasó. Hacemos exactamente lo mismo al lado derecho. O sea, al lado izquierdo es exactamente lo mismo, que tenemos esto de aquí, ¿ya? Entonces c cuadrado por la transformada de x menos b sub 0. Y al otro lado, esto cambia por esta expresión de aquí, por el delta de Dirac, ¿cierto? Y esto va a ser igual a menos g sobre s menos la transformada de Laplace del delta de Dirac es igual a
Voy a anotarlo aquí. Transformada de Laplace del delta Dirac de t menos t0, t sub 0, es igual a la exponencial de menos s por t sub 0. Ya no está dividiendo nada y solamente la exponencial. Jairo, ahí no entendí por qué se le agrega h de menos alfa y después menos beta. Esa parte como que no la entendí. Ah, ya, ya. Es por fórmula. Cuando tengo que calcular la antitransformada de la exponencial, o sea, de una exponencial por otra función de s, como en este caso, eh, ¿cierto? Se puede separar en dos partes, en dos multiplicaciones, y se hace la antitransformada de esta, de solamente esa parte, pero trasladada en alfa en este caso, y se le multiplica el h sí o sí, siempre, cuando tenemos este tipo de antitransformada, ¿ya? Ahora puede ser otra función de s por otra exponencial, y solamente cambiaría esta parte, y el Heaviside eh, seguiría poniéndose ahí, pero es por fórmula. Esto indica que desde el tiempo alfa, eh, tiempo igual a alfa, esto empieza a andar, ¿ya? Desde antes no hace nada, vale cero. Ya, gracias, ahí caché. Ya, de nada. ¿Ya dónde estaba? Ah, estaba aquí. Esto es igual a menos eh, exponencial, ¿cierto? Menos la exponencial de menos s por epsilon, que el epsilon que está acá. Eh, los ejercicios de Laplace siempre se hacen igual. No hay mucho que pensar. Solamente saberse un poco la fórmula y de dónde salen. Por eso vimos antes la definición de la transformada, que es la integral desde cero a infinito menos de la exponencial de menos st por la función d por d. Ya, ahora vuelvo aquí a lo que estaba. Ahora despejamos. Tenemos la siguiente igualdad. Lo voy a ordenar aquí. Ya. Hacemos lo mismo. Multiplicamos, dividimos por ese cuadrado y aplicamos la antitransformada. Una vez que tenemos ya totalmente despejado el L de X, se aplica la antitransformada para que quede en función de t. Y aquí lo mismo de antes. Esto es igual a b 0 por t por h de t. Esto se puede agregar o no, porque esto indica que va a ser desde t mayor a 0, pero siempre va a ser así. Es como multiplicarlo por uno, ¿ya? Véanlo así. Menos eh, g por t cuadrado medios por h de t también. Y la antitransformada de menos s por e epsilon sobre ese cuadrado. Hacemos lo mismo que anteriormente porque tenemos una exponencial, ¿cierto? De menos s por algo por una función de s. Y lo voy a anotar aquí. La antitransformada de uno sobre ese cuadrado
es t, ¿cierto? Porque, porque uno es, la transformada de uno es uno sobre s, entonces la transformada de t es uno sobre s cuadrado. Entonces eso es igual a t. Pero como tenemos el exponencial, ¿cierto? Con el epsilon se traslada en epsilon, el t, y se le multiplica eh, el h por la misma cosa, t por la exponencial. En este caso, dio, esto es lo mismo, pero no es lo mismo, porque esta es una función trasladada en epsilon, ¿ya? Y este es t menos epsilon, ¿ya? Es una función t que está expresada de esa manera. No se confunda. Un error puede hacer que esto sea igual al cuadrado y eso estaría horrible. Ya. Entonces esto Ahí, es A, ¿función? Ahí, ¿cuál sería la función? ¿qué? Es que dijiste que una sería como eh, t menos epsilon y la otra sería como la función. Sí. Es para marcarla distinta. ¿Cuál es cuál? Ah, esto es como, esta es la función. Y esto es la función Heaviside que indica cuándo empieza a funcionar la función. O sea, esta. Ya, Esto indica que desde t mayor que epsilon eh, va a ser igual a t menos epsilon. Y desde t menor, ah, menor que epsilon, esto va a valer cero. ¿Ya? ya. Gracias. De nada. Ya. Sigo aquí. Finalmente la nueva ecuación de posición del cohete, va a ser esto de aquí. ¿Ya? Eh, ahora hay que estudiar la ecuación. ¿Qué nos dice esta ecuación? Que hay que leer lo que decía en esta parte, ¿cierto? Dice que hay que asumir que el cohete sufre un choque en un instante epsilon anterior a alfa que estropea los motores de emergencia. ¿Qué uno esperaría de esto? Que cayera, ¿cierto? Y en este caso, ¿qué va a pasar? Que esto indica que sea el tiempo que sea, esto va a caer a cero, ¿ya? Porque esto es negativo, ¿ya? Marca una parábola negativa, ¿ya? Por lo tanto, esto se va a ir a cero, independiente del valor de epsilon que tenga la... O sea, en cualquier instante que suceda el choque, esto se va a ir a cero. Eso. Voy a escribir aquí. eh, independiente del valor de epsilon, el cohete se estrellará. Se estrellará en el punto de partida. Sí, todo bien. Ya, me parece. Primero, cuando uno tiene una expresión de esa manera, una ecuación así, lo más fea que uno puede tener, tiene que darse cuenta cuál es la función que está derivada siempre. Lo voy a anotar aquí. Ya, entonces, ¿cuál es la función aquí que deberíamos encontrar? Es I, ¿ya? La corriente. Pero como tenemos la I derivada, es una ecuación, ¿cierto? Diferencial de primer orden, o una EDO. Y podemos normalizarla, ¿cierto? Dejar el I' sola, nos queda de esa manera. Y analizamos que esta parte, y podemos aplicar Laplace, ¿ya? Siempre cuando tengamos delta Dirac, una H o Capeside,
eh, al tiro hay que pensar en Laplace, ¿ya? Porque no hay forma de sacarla de otra manera, ¿ya? O sea, sí debería haber, pero no está en este curso. Luego tenemos que esto es igual a S por LI menos I en cero. Tenemos eso, LI, esto de aquí queda exactamente igual, ¿ya? Y al otro lado eh, tenemos la transformada de E sub cero, ¿cierto? Esto es igual a E en cero sobre R por la exponencial de menos S por A, ¿ya? Y por el otro lado tenemos esto mismo, pero T menos B. Si se dan cuenta, es lo mismo que estábamos haciendo anteriormente, pero con otros valores, ¿cierto? Cambia eso solamente. Les pone expresiones feas como para que se confundan. Y queda así, ¿ya? Entonces aplicamos. eh, Teníamos esto al lado izquierdo, era más. Y al lado derecho se puede factorizar a tiro aquí, menos A, o sea, exponencial de menos SA menos exponencial de menos SB. Ya, sigamos. Aquí se factoriza por LI, es lo que queremos encontrar, por lo tanto se factoriza. A lo derecho queda exactamente igual. Eh, RC, em, lo voy a anotar aquí. S más 1 sobre RC es igual a RC sobre, o sea, eso de ahí. Si tengo eso de ahí, se va el R con ese R. Me queda como C sobre SRC más 1. Sí. Esto por E sub 0 de la exponencial de menos SA menos exponencial de menos SB. ¿Ya? Lo voy a escribir más ordenado aquí. Luego aplicamos la antitransformada. Por lo tanto, aquí me queda solamente I. Y acá lo podemos separar en dos partes, como anteriormente lo hicimos. Y queda de esta manera. Uno con A y otro con B. Eh, y esta parte ya es un poco más abstracta, pero tenemos esta expresión y queremos hallar la manera de que calculemos la transformada de Laplace de eso. Ya, ahora sí. Bueno, hay otro truco aquí que, eh, aparte de la bauta, multiplico arriba y abajo por 1 sobre RC, ya. Multiplico arriba y abajo ahora por esto, solamente eso por 1 sobre RC, me queda 1 arriba, 1 sobre RC, ¿cierto? Más S. Y aquí sí podemos ver que tenemos esto. Y si le aplicamos la antitransformada a esto, esto va a ser igual a la exponencial de menos S sobre 1 sobre RC. ¿Ya? ¿Se entendió lo que hice? Es un poco
Había que pensar un poco, pero se llega. Había que encontrar esta forma, esta expresión. Ahora voy a volver atrás lo que tenía. Teníamos esto, ¿cierto? Ah, ya, ya, ya caché. Ya, esto, tengo esto, ¿cierto? Ahora multiplico arriba y abajo por por R por C. Me queda como, tengo que agregar esto. Ahora, eh, eso se mantiene igual. Y ahora multiplico por 1 sobre RC arriba y abajo. ¿Ya? Y eso de aquí me da lo que puse arriba. Esto se va, me queda 1. Aquí me queda 1 sobre RC más, y esto de aquí me queda solamente la S. Ya. Y esto sale de la expresión que está aquí. em, si la transformada de exponencial a la AT, ¿cierto? Me daba 1 sobre S menos A. Entonces, la antitransformada de 1 sobre S menos A es la exponencial de A por T. Entonces, si tengo la antitransformada de esto, me va a dar la exponencial de A por T. Pero como tengo de 1 sobre S más algo, manzana. eh, Esto va a ser la exponencial de menos manzana por T. ¿Ya? Y esto se puede expresar como menos algo, y por eso está el menos ahí. Ya, entonces voy a volver aquí. Tenemos la antitransformada de C por E sub 0, ¿cierto? Sobre 1 más RC por S por la exponencial de menos S por A. Como te dije anteriormente, eh, cuando tiene una exponencial de menos S por una función a la cual uno se le puede sacar la antitransformada, tenemos que la antitransformada que nos dio aquí, eh, me equivoqué. Esto era igual a menos 1 sobre RC por T. Ahí sí. Entonces nos queda eso mismo. Voy a poner la exponencial así, mejor, para que quede más ordenado. De menos 1 sobre RC por T menos A. Bien. Y con el otro es lo mismo, nada más que está con respecto a B en esta parte de aquí. Ya entonces va a ser la exponencial de 1 sobre RC por T menos B. Y esto por la Heaviside, el H, a lo que se está trasladando el A. O sea, el valor que acompaña a la S. La exponencial. Esto marca cuánto se traslada, la exponencial marca cuánto se traslada a una función, ¿ya? Con respecto al tiempo. Ahora reemplazo solamente
en esta parte de aquí y llegamos a la solución. Creo que me comí algo, pero no estoy seguro qué. Ah, esta parte de aquí. Esto lo voy a agregar ahora. Ahí está finalizado.